web www.laescueladelaradio.com. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día muy especial para nuestro productor general Ricardo Carrer, nuestro director técnico Rubén Darío Rincón y para mí, porque estamos transmitiendo por primera vez nuestras clases y nuestros chicos totalmente en vivo por nuestra web y para que ustedes conozcan cuáles son los proyectos que van ellos a desarrollar durante este semestre. Recuerden que estamos transmitiendo, y con mucho orgullo lo decimos, desde Caracas, Venezuela. En esta oportunidad nos acompañan Manuel Corrales, Joaquín Segovia, Carlos Orellana, Andrés Pincay y Laura Caldera, que nos van a hablar de su proyecto llamado Entre Lectores, y que además debo decir que es la primera vez que un contenido de este tema se va a desarrollar en la Escuela de la Radio, y me da mucho gusto recibirlos y darles la bienvenida a la que de aquí en adelante será su casa, la Escuela de la Radio. Chicos, los micrófonos son suyos. Buenas, exploradores y radioescuchas, están visitándonos otra vez en este pequeño rincón de la radio, dedicado a todas esas matices de la literatura Entre Lectores, el único programa de la radio donde las páginas del libro brincan hasta tus oídos. Los escucha o nos están escuchando a través de la voz de Carlos Orellana, Manuel Corrales y Laura Caldera. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar a explorar un poquito de ese vasto mundo de las artes literarias a través de nuestras voces, nuestras ideas y nuestras mentes. Comenzaremos hablando un poco sobre de qué trata la literatura como un todo, para luego llevarlos a esos lugares que nos hacen tan felices a nosotros a través de las líneas y las páginas de los libros. Claro que sí, tenemos también todo lo que es la parte de las artes literarias, todo lo que es ese vasto mundo de la literatura, todo lo que abarcamos en la literatura, como la poesía, la literatura gráfica a nivel de novelas gráficas, cómics. Todo eso va formando parte de un extenso mundo, de una extensa red, de un extenso fichaje de momentos y vivencias que nos van marcando y que son los que van formando nuestra personalidad, porque la literatura en sí nos ha formado en la personalidad a muchas de las personas que estamos aquí, tanto los oyentes como los que estamos aquí en cabina. Claro que sí, pero antes de empezar a hablar exactamente qué vamos a decir en este programa que estamos creando, quisiera hacer una introducción sobre qué es la literatura. Pues la literatura es una de las 7 artes clásicas, la cual se enfoca en la transmisión de historias, ya sean ficticias o no, de forma escrita y oral. Y su diferencia del lenguaje cotidiano es que se usa con fines estéticos, retóricos, utiliza ritmo, imaginación, fantasía, y se clasifica en diferentes géneros, como la narrativa, la dramaturgia, la poesía, ensayo, entre otros. Entonces en este programa vamos a enfocarnos mucho en lo que es la literatura, novelas, escritores. También vamos a hablar un poco sobre cómo está el panorama literario y editorial actual en Venezuela y también en el resto del mundo. Por supuesto, bueno, cuando hablamos de la literatura, ¿no?, como un todo o más allá de ser un género de expresión, yo creo que como muchísimas de las artes, lo que explora o lo que busca es la permanencia, ¿no?, y la trascendencia de las ideas. Y qué mejor forma de, digamos, mantener vivas esas ideas que a través del papel, ¿no?, que obviamente es un medio muy noble, ¿no?, y muy milenario, muy antiguo, pero es un medio que en definitiva es muy introspectivo y nos puede dar una mirada dentro de muchos detalles a los que quizás no llegan otros medios, ¿no? Entonces quizás esa es un poquito la magia de la literatura, como un poco como dioses o como deidades podemos plasmar todo esto en un papel a través de nuestras manos, como Zeus que botaba los rayos. Ya hablaremos de ese señor, tenía una barba, era bien chévere. ¿Cómo podemos explorar, ¿no?, ese mundo de ideas, ese mundo de información y ese mundo de tanta, pues, corriente? Claro, Sí. pero también tenemos en la parte de la literatura las partes oscuras, porque literatura siempre ha tenido sus momentos oscuros y ha tenido sus momentos llevados hacia el suspenso, hacia el terror, han llevado a la mitología, como decía Carlos, con Zeus, incluso con los dioses nórdicos, egipcios, pero también nos ha llevado hacia otros mundos que es como la literatura a niveles políticos, a niveles estéticos, artísticos, religiosos, porque se ha influido y sí se ha movido en esas corrientes. Ha sido vertientes de la literatura que nos han influido para seguir. Sí, precisamente me parece que un punto clave de la literatura es el hecho de que, como tú bien dijiste, Carlos, es un medio que trasciende y está escrito. O sea, gracias a la escritura es que hoy en día podemos tener tantos clásicos
que han perdurado a lo largo de los años. Y es por eso que, por ejemplo, hay civilizaciones antiguas de las cuales no se tiene registro, pero que se sabe que existieron, pero no podemos conocer cómo era su cosmovisión de las cosas porque no, digamos, no tenían la escritura y no lograron plasmar sus historias en papel, a pesar de que ciertas cosas sí sobreviven gracias a la tradición oral y que pues se han transmitido y se han puesto escritas luego. Por supuesto. Bueno, cuando hablamos de la literatura también no solamente nos referimos a la realidad, ¿no? Sino también como a esto que estábamos hablando de que también podemos visitar otros mundos. La literatura, bueno, la palabra en general, digamos, en evidencia es una arma muy poderosa. Es un arma muy poderosa. Entonces, a través de la literatura podemos llegar a lugares que quizás no existen en ese plano al que nosotros llamamos realidad, pero podemos vivir 1001 vidas a través, bueno, de unas simples hojas con tinta, ¿no? Y precisamente, de hecho, a mí me parece que leer es una forma de viajar sin viajar. O sea, cuando uno lee, de verdad que uno se siente transportado a otra realidad y ni siquiera ves palabras. O sea, cuando tú de verdad te metes en la historia no ves palabras, sino que, o sea, te lo imaginas todo de una forma tal que pareciera que estás viviendo otra vida. Por eso es una forma muy buena de hacer como empatía, de conocer a otra gente sin ser esa gente. Ves personajes, ves momentos, ves cosas que no están allí, pero tú las ves, las sientes. Tú puedes decir, sientes el dragón pasar, sientes la escoba volando, sientes esas cosas. Y eso es lo que le da la magia a la literatura. Por supuesto. Y digamos, un aspecto muy bonito de la literatura es, podemos llamarlo esa multivalencia, ¿no? Que cuando leemos un libro, quizás esas abstracciones o esas concepciones que vienen a nuestra cabeza no son exactamente iguales a las que va a tener la otra persona que lea ese libro. Porque por lo menos uno ve una película y todos estamos, digamos, condenados a las mismas imágenes, ¿no? A consumir exactamente lo mismo. La literatura, en evidencia, da muchísimo más espacio para la imaginación y me parece que ese es un aspecto muy bonito, ¿no? Como cada uno, a través de su realidad, porque no lo puedes ver a través de otros ojos, interpreta lo que está leyendo y lo que está consumiendo a través de los libros. Sí, de hecho, mi forma de literatura favorita son las novelas, principalmente las de ficción, pero también quisiera hablar de cómo, o sea, cuando uno lee novelas no es lo mismo cuando uno lee poesía, que es otra forma de literatura, que también vamos a tratar a lo largo de este programa, así que estén pendientes. Uno se transporta en la poesía de forma distinta. Uno más que ver una historia, uno logra ver, o sea, como un sentimiento. Uno logra entender los sentimientos de una persona que pues haga la poesía de una forma única. Así como con la dramaturgia, pero, o sea, nos transportamos a una historia de una forma distinta, de una forma más dinámica, por así decirlo. Y hablando de sentimientos, una de las cosas que más predomina en la literatura suelen ser las historias de amor. Por más que no sean del gusto de mucha gente, es un género que se mueve y es un género que existe porque es el género y es la motivación del lector. Una historia como Romeo y Julieta ha trascendido tantos siglos es por la universalidad del amor que se profesan y por la tragedia que conlleva. Pero aún así es el amor lo que va moviendo y es el sentimiento lo que los va impulsando. Sí, de hecho, con Romeo y Julieta me parece un caso muy interesante porque es de esas obras que no son novelas, sino que son dramaturgias, son guiones de teatro, que a pesar de ser guiones de teatro y no ser muy convencionales para las personas leer, ha trascendido muchísimo y es un ícono de lo que es la literatura hoy en día. Por supuesto, y bueno, eso también es lo bonito del mundo de las artes en general, ¿no? Algo que tiene nuestra bonita especie, los seres humanos, cuando nos estamos calentando el planeta Tierra, a veces hacemos cosas bonitas. La literatura, al igual que muchísimas de las artes, nos hace sentir, sea miedo, sea amor, sea desamor, o sea cualquier cantidad de los sentimientos que podemos tener en esta vida. La literatura nos puede llevar para allá y nosotros los queremos llevar de la mano a ustedes a explorar un poquito más ese mundo. ¿Por qué? Porque se está perdiendo, digamos, ese hábito de leer. Entonces, tienen que seguir escuchándonos. Y bueno, yo quiero seguir escuchando. Y estoy segura que Ricardo por allá y todos los que están en este momento conectados con la Escuela de la Radio también quieren seguir escuchando
De verdad que estoy fascinada oyéndolos hablar, además con tanta pasión sobre la literatura. Eso me llena de mucho orgullo. Pues aquí estamos Ricardo y yo viéndonos la cara y sonriendo porque de verdad que nos espera una temporada increíble con este programa Entre Lectores. Así que bueno, muchísimas gracias Manuel, Joaquín, Carlos, Andrés y Laura por su proyecto. Encantados de verdad de escucharlos. No se pierdan de aquí en adelante todos los estrenos que vamos a tener de este programa, todos las curiosidades que le vamos a hablar del mundo de la literatura. Y bueno, ya yo estoy deseosa de escucharlos. Gracias a todos por estar acá. Vamos ahorita, Ricky, a un corte comercial y ya regresamos con otro proyecto aquí en los Viernes de Radio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Tell me something I need to know.